¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de entrevistas CNN. Está el reino animal, el reino de nosotros los humanos, pero también hay un reino muy particular, el reino fungi. Es el reino de los hongos. Son seres vivos al igual que nosotros, pero con una serie de características muy relevantes y muy interesantes que en sus últimos reportes indican que incluso después de una lluvia, estos hongos tendrían la capacidad de comunicarse. Para conocer detalles sobre de qué se trata este estudio, pero también sobre estas innumerables características del reino fungi, vamos a tomar contacto junto a Vladimir Mardones, quien es investigador postdoctoral del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio. Vladimir, muchas gracias por estar junto a nosotros. No, muchas gracias por el espacio. Es realmente notable esta capacidad y también el conocimiento que se extrae precisamente del reino fungi, el reino de los hongos. Primero que todo, si nos puedes dar un contexto de qué se trata este submundo, podríamos decir, en la naturaleza, que es vital para una serie de servicios ecosistémicos que no solamente benefician a su entorno, sino que también a nosotros los humanos. Sí, exactamente como comentabas, en general los hongos, la naturaleza tiene una función muy amplia. Una de las más conocidas es que son capaces de poder degradar el material vegetal en descomposición. Eso quiere decir las plantas que de alguna manera han cumplido su ciclo, ¿cierto? Y de cierta manera han muerto, por decirlo en palabras muy sencillas. Estos hongos son capaces de poder utilizar esos nutrientes, poder degradarlos y dejarlo a disposición de otros organismos, incluso otras plantas. Es una de las funciones principales y más fundamentales que tienen los hongos en la naturaleza. Vladimir, entiendo que existen millones de especies de hongos a nivel mundial, pero me imagino que desde nuestro país hay un estudio importante considerando la gran capacidad de bosques que tenemos en Chile, básicamente el bosque esclerófilo, también la selva valdiviana. Si nos pudieras comentar cuáles son las especies más características que podemos registrar en nuestro país. Del punto de vista de especies nativas es bastante poco lo que sabemos, ¿ok? En general siempre se utilizan estudios del extranjero para poder abordar y buscar cosas nuevas en nuestro país. Pero es un tema que estamos un poquito en deuda y en general hay una corriente nueva para rescatar biodiversidad en la naturaleza propiamente ya chilena. En general somos muy buenos para mirar lo que está afuera, pero a veces nos cuesta un poquito el ver lo que tenemos nosotros mismos como biodiversidad. Una de las cosas que se me viene a la mente muy a la rápida son el estudio de hongos que están adosados a la corteza de árbol de Lenga, del sur, muy cercano a lo que tiene que ver la zona de Valdivia, la zona de Villarrica, todo ese sector, que son levaduras que crecen en frío, cercanos a la alta montaña, por decirlo de alguna manera, adosadas a árboles. El doctor Francisco Cubillos, perteneciente a nuestro grupo de investigación, lo que ha hecho es rescatar esta biodiversidad y entender qué tan compleja es y tratar de utilizarla en distintos procesos biotecnológicos, que es una de las cosas importantes que tiene el hongo, que se pueden utilizar mucho en lo que tiene que ver con biotecnología. Particularmente él tiene que ver con la producción de fermentados, más particularmente cerveza. Ahora, Vladimir, me gustaría pasar a lo que anunciamos en esta introducción y que es bien particular y fascinante al mismo tiempo. Según este estudio publicado en la revista Fungal Ecology, se estableció que hay un tipo de hongo que es capaz de comunicarse tras recibir cierta cantidad de agua, básicamente cuando llueve dentro de los bosques. ¿Nos puede explicar efectivamente si estos hongos tienen esta habilidad de poder establecer comunicación con otros pares o otros entornos? ¿En qué consiste? Sí, hay que poner un poquito en contexto un poco antes para poder entender la importancia de esta publicación, este reporte. Específicamente, el hongo que se estudió es la Caria bicolor, que es un hongo dentro de un grupo que se conoce como micorriza, que son hongos que crecen de cierta manera adosados a lo que son las raíces de los árboles. Lo que hacen en sí es un comportamiento simbiótico, es decir, ese hongo facilita el crecimiento
de la planta y a su vez la planta se beneficia de las características que le da el hongo. Principalmente lo que hace es extender la capacidad que tienen las raíces para obtener nutrientes mucho más allá de lo que abarcan las propias raíces propiamente tal. También pueden absorber agua, es decir, estos hongos crecen como una especie de filamentos, una especie de raíz, o sea, disculpen, no de raíz, sino que una especie de red que permite potenciar las capacidades de esta planta. Y en ese contexto, lo que se vio es que cuando se analizaban ciertos cuerpos fructíferos que comúnmente se pueden llamar como setas, posterior, o sea, previo a un evento de lluvia, se tomaron varios grupos de estos hongos, se les colocaron electrodos para ver la conducción eléctrica a través del hongo, y lo que se observó es que al momento en que comenzaba la lluvia, se disparaba fuertemente lo que tiene que ver con señales eléctricas. Analizando estas señales, lo que se vio es que eran direccionales, es decir, estaban coordinadas desde un grupo de hongos hacia otro grupo de hongos. Eso abre la posibilidad de que la planta también pueda sensar esas señales eléctricas y a su vez, como en los bosques, ¿cierto? La densidad de árboles es mucho mayor y también abre la capacidad de que este hongo actúe como una especie de red de comunicación, no solo entre él y la planta, sino que entre otros árboles. Eso es bastante interesante y novedoso. Interesante y al mismo tiempo muy impresionante, considerando esta capacidad natural que tienen estos organismos vivos dentro de distintos ecosistemas. En ese sentido, Vladimir, y desde tu opinión, dentro del contexto de crisis climática, sabemos de que hay cientos de especies que están bajo la amenaza de la extinción. En el caso de los hongos, y por ejemplo, lo podemos extrapolar a las abejas también, son entes fundamentales dentro de los servicios ecosistémicos. ¿Cómo la crisis climática también ha afectado la población de estas especies? Sí, en general los hongos son fundamentales para el mantenimiento de un nicho ecológico, por ejemplo un bosque, ya que son gracias a ellos que las plantas pueden aprovechar de mejor manera los nutrientes. Y no solo hablamos de nutrientes, sino que también de agua. Es decir, si es que ideamos quizás un bosque en el cual no tenga esta capacidad, probablemente con la cantidad de agua que existe en este momento, que cada vez es menor, lo más probable es que ese nicho ecológico deje de existir. Por ende, el entender cuál es su función en la naturaleza es fundamental para compensar todo lo que está ocurriendo con esto del cambio climático. A su vez también el alza de temperaturas impone un reto a todos, tanto las plantas como los organismos. Entonces es un tema bastante potente en el cual tenemos que tratar de entender. Perfecto. Finalmente, Vladimir, me gustaría consultarte con respecto a no solo los beneficios naturales que sabemos pueden entregar estos hongos, sino que también hay otra serie de servicios como alimenticios, también medicinales. ¿Sabes si en Chile se está innovando en todos estos campos o solamente nos queda por explorar qué tipo de especies tenemos en nuestros entornos naturales? No, hay varias líneas de investigación que tratan de utilizar los hongos para distintos procesos biotecnológicos. ¿Ya? Hay cosas tan cotidianas como, por ejemplo, kombucha, ¿ya? Que es un fermentado de té que tiene ciertas propiedades nutritivas, ¿ya? Debido a las moléculas que se generan cuando un consorcio de hongos, que es lo que se conoce como SCOBY, fermenta el té, ¿ok? También hay otras cosas bastante interesantes, como por ejemplo la generación de biocombustible, ya que está muy de boga ahora con esto de la escasez de combustibles fósiles. También hay ciertos tipos de hongos que son utilizados para la generación de biocombustibles, principalmente bioetanol, lo cual tiene una lista que para poder generar este biocombustible, este bioetanol, se necesita material vegetal. Y se aprovecha el material vegetal, por ejemplo, de desechos agroindustriales, que es lo que sobra después, por ejemplo, de una plantación de choclo o distintos tipos de cultivos. Entonces, la utilización es muy amplia. Podríamos decir que el límite es la imaginación. Fascinante entonces lo que nos entrega este llamado Reino Fungi, y por supuesto vamos a estar atentos a las novedades que desde el Instituto de Milenio de Biología Integrativa, el IBIO,
nos van a seguir entregando y compartiendo estos antecedentes muy, muy interesantes que has compartido junto a nosotros acá en CNN Chile. Vladimir, muchas gracias por haber estado acá. No, muchas gracias por el espacio. Es fascinante lo que implica este submundo en la naturaleza. Son organismos vivos, como decíamos, vitales para la conservación de ecosistemas, pero además fundamentales para nosotros los humanos frente a los desafíos de la crisis climática. Si quieren andar más en este tema, visiten nuestra página, pero también futuro360.com, porque ahí tenemos toda una categoría del mundo fungi para ustedes con estos datos realmente impresionantes. Siga la compañía de nuestro canal y nosotros nos volvemos a ver en una nueva edición de Entrevistas CNN. Que estén muy bien.